de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestro circuito, de nuestras emisoras. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Solamente retomando el último comentario que por razones de tiempo quedó así como que corto en la parte anterior. Hablaba de la muerte de Val Kilmer. Murió de neumonía. Se había recuperado después de un diagnóstico de cáncer de garganta en el año 2014, hace 11 años. Requirió 2 traqueotomías. Mencionaba yo Top Gun, mencionaba Batman Forever. Claro, por supuesto, el clásico de Doors. Murió joven, la verdad, Val Kilmer, 65 años apenas. Pero si me permite usted agregar una película, si a usted le gusta el humor fácil, si aprecia ese tipo de películas, anote esta. Top Secret. Es una película de 1984. Una película en la que además participa, por ejemplo, Omar Sharif, está entre los actores. La música corresponde a John Williams, el legendario John Williams. Es una sátira de las películas de espías y Val Kilmer hace el papel de un cantante muy al estilo de Elvis Presley. Es una película genial. Usted la va a ver una vez, puede que le parezca divertida, y la vas a ver una segunda vez y encontrará cosas que no vio en la primera, y si la ve una tercera vez, pues encontrará cosas que no vio en la primera y en la segunda, y cuidado si sigue ocurriendo cada vez que la vea. Es una película muy divertida. Repito, Top Secret, a cargo de Val Kilmer. Son ahora las 7:12 minutos de la mañana. Mira, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha llamado este 2 de abril, el día de hoy, como el Día de la Liberación, así lo llama. Va a anunciar a las 4 de la tarde, hora de Washington, nuevos aranceles a muchos países sobre muchos productos. Además, nuevos aranceles, insisto en el nuevos aranceles, porque de hecho ya hay algunos que entran en vigencia hoy mismo, que ya habían sido anunciados y entran en vigencia el día de hoy. De entre ellos, por ejemplo, ese arancel secundario de 25% a los países que compren petróleo y gas a Venezuela. Sume usted a esto que estamos mencionando, la suspensión de las licencias petroleras, que ya se conocieron esta semana, o se conoció esa suspensión esta semana, y según el propio Trump, ya las medidas han comenzado a tener efecto en los países sancionados, en los países mencionados. Pues de esto va el inicio de nuestra agenda económica. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, que como saben es economista, es socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que nos oyen a esta hora. Asdrúbal, que coincides con el presidente Trump, que ya se sienten los efectos de las sanciones, de los aranceles, de las medidas, de sus anuncios en los países mencionados. Sí, claro, Sí, ¿no? desde que se anuncia, porque tú sabes que en economía no solamente tú tienes que implementar la medida, sino ya el anuncio genera expectativas. Uh-huh. Y las expectativas son una fuerza poderosa, invisible, pero que permiten de alguna manera toma de decisiones, acciones. Ya, por ejemplo, el mercado de las acciones se ha visto trastocado, algunas decisiones que han tomado los países, hay mucho nerviosismo sobre el tema. Falta todavía ver, obviamente, efectos ya más ligados a temas de inflación, que es la otra variable clave que probablemente vamos a tener impacto en los próximos meses. Vamos a ver una reacción allí, pero efectivamente ya se siente, pues, lo que llamaríamos el efecto Trump sobre la economía, prácticamente desde que ganó la presidencia y mucho más desde que la asumió el pasado 20 de enero. Sí, ahora, todo esto es tan raro, Asdrúbal, y hay que irlo viendo ni siquiera día a día, casi que minuto a minuto. Por ejemplo, leí entre los titulares esta mañana uno de Banca y Negocios que decía, vas a citar nada más el primer párrafo, dice: mientras las tensiones políticas se mantienen elevadas, el petróleo de Venezuela encuentra una vía de escape hacia Estados Unidos. Dice, los recientes datos de la Administración de Información Energética de los Estados Unidos en enero de 2025 indican que las exportaciones de crudo venezolano a Estados Unidos han experimentado un repunte significativo, lo que marca el volumen más alto en 6 meses. Ojo, se refieren a enero. ¿Crees que sea distinto cuando lancen un estudio de febrero, de marzo o de abril? Mira, no, probablemente, acuérdate que
que esto ha seguido operando, o las licencias, Sí. hasta los anuncios que fueron hace poco, Ujú. yo te diría que el cambio va a venir a partir de, Ok. de junio, es que lo vas a ver con mucha más fuerza. Recuérdate que, por ejemplo, la salida de Chevron fue extendida hasta el 27 de mayo. ¿Entiendes? Entonces, y habría que ver, no hay detalle porque son negociaciones privadas, la suspensión de las licencias de las compañías no americanas como las europeas deben tener a lo mejor la misma fecha límite. Entonces, probablemente es a partir de allí, yo te diría junio, mes clave para ver cambio en los destinos de Venezuela, del petróleo venezolano, que la lógica es muy clara y no va a haber sorpresa, va a volver nuevamente con fuerza a Asia, ¿no? Como ocurría justamente antes de que se dieran todas estas licencias en el marco, bueno, de los acuerdos de Barbados, de Doha. Estamos hablando hasta el 2022 más o menos, donde prácticamente toda nuestra producción petrolera iba a Asia. Ahora, fíjate, cuando uno habla de España a través de Repsol, o habla de Francia, Maurel & Prom, cuando hablas de India, Reliance, cuando hablas de Italia a través de Eni, ¿cómo van a responder los países? No desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista diplomático. Llega un país como Estados Unidos, un presidente como Trump, y dice, mire, ustedes no pueden seguirle comprando, no pueden seguir operando en Venezuela. ¿Cómo responder? Fíjate, Román, efectivamente muchos de estos países ya han manifestado molestia, no solamente por este tema, sino en general por esta política amenazante de Trump de usar los aranceles como instrumento de negociación, porque en realidad es eso, es decir, yo como soy la economía más poderosa del mundo y obviamente mi peso en la dinámica global es muy marcado y el dólar es una moneda dominante, uso eso como mecanismo de disuasión, como mecanismo de negociación, pero de negociación dura, ¿no? Sí. Donde o aceptas estas condiciones o yo no te voy a dejar operar en mi economía, o sí, te voy a dejar o te voy a penalizar por operar en mi economía. Por supuesto que eso genera molestia y ha habido una reacción, pero en la práctica muchas de estas empresas, no hablemos ya de los países, sino de estas empresas que tú has mencionado, tienen negocios globales. Obviamente el negocio de Venezuela no es el más grande, es pequeño, y no van, mi lectura de esto es que no van a poner en riesgo la dinámica global, la dinámica con Estados Unidos, que es un país fundamental por el tema de Venezuela, y en el corto plazo van a cumplir. ¿Entiendes? Van a parar un poco la operación. Bueno, ya después veremos si escala la dinámica, la respuesta de los países, tanto diplomática como comercial. Si, por ejemplo, España decide, junto con la Unión Europea, porque también el tema de Europa es más complejo, porque la respuesta no necesariamente es individual, sino que probablemente va a ser colectiva, claro, porque es la Unión Europea. Claro. Y si hay alguna decisión donde estas empresas dicen nosotros, o estos países deciden nosotros no vamos a aceptar esto y vamos a hacer tal cosa, a lo mejor ahí puede venir un cambio, pero no lo veo en el corto plazo. En el corto plazo, estas empresas recibieron un mandato de suspensión de actividades y con molestia probablemente o con la consideración de que es injusto, lo van a cumplir, efectivamente. Asdrúbal Oliver es nuestro invitado hasta ahora, es la agenda económica como cada semana con Ecoanalítica. Asdrúbal ayer conversaba con Andrés Rojas Jiménez y quisiera repetir un planteamiento que le hacía a él. Mira, el cese de las operaciones de estas petroleras mencionadas, digamos, plantearían algunos escenarios. Y, por ejemplo, uno escucha al presidente con Industria decir que nada va a pasar, que la salida de esas empresas no significa una caída en la producción, esa es una opinión. Para otros van a tener un efecto inversamente opuesto al aporte que han tenido, es decir, si ellos aportaban 300,000 barriles, pues a lo mejor vendría una merma de esos mismos 300,000. Pero lo que creo que todos tenemos más o menos claro, que es poco probable, por no decir imposible, Asdrúbal, que la producción se venga abajo. Es decir, una debacle no se ve, y creo que ya todos los mencionaba en el pasado. Ahora, el tema es que lo que usted produzca, luego lo va a tener que vender. ¿Qué países podrían seguir comprando a Venezuela, incluso asociándose con Venezuela? Hemos mencionado a estos países que han sido afectados por la medida de Trump,
Pero ¿qué papel jugaría China? ¿Qué papel jugaría Rusia? También mencionados, también sancionados, también pechados con aranceles. Fíjate, Román, para nosotros, obviamente, el gobierno va a buscar minimizar los impactos de esto. Claro. Y es obvio que no se va a quedar de brazos cruzados, pero sí tiene un efecto, ¿no? Nosotros, bueno, hemos hecho este escenario, yo lo he llamado nuestro peor escenario con esteroides, porque al final no es solamente la suspensión de las licencias, que ya lo habíamos contemplado y lo hemos conversado muchas veces contigo, sino que además le sumas algo que nosotros no teníamos en el radar, yo lo admito sin ningún problema, este arancel secundario. Entonces, cuando tú mezclas esas dos cosas, es un escenario muy negativo para la economía, ¿entiendes? Y sí estamos viendo una merma en producción. No al nivel de los 300.000 barriles, efectivamente, no es que va a caer los 300.000 barriles, no, PDVSA va a tratar de mantener el esfuerzo, pero sí vemos una merma entre 100 y 150.000 barriles de aquí en los próximos 12 meses, porque efectivamente hay una logística, hay una operatividad con estas empresas mixtas, cómo se paga, cómo se opera, cómo es todos los procesos, que creo no va a ocurrir cuando ellas salgan. Y por eso vemos una merma, insisto, no al 100% de la producción, obviamente, pero sí va a haber una merma. Pero ese efecto probablemente queda opacado por uno más grande. Y va a responder tu pregunta, que es el descuento. O sea, el problema acá principal es el descuento. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El petróleo es un commodity. Y el petróleo se vende en todas partes. O sea, Venezuela va a seguir vendiendo su petróleo y va a redirigirlo a Asia. China no va a aceptar, China sí tal como lo planteabas en la pregunta anterior, sí, va a plantar cara y va a decir, no acepto que tú me vengas a decir a quién le compro y a quién no. Rusia probablemente también, aunque está en una negociación allí con el tema de Ucrania. Pero nosotros mandamos el petróleo, es principalmente al Asia, que lo compra obviamente China y otros actores más pequeños. ¿Qué es lo qué va a pasar con eso? Bueno, un petróleo que tiene estas sanciones y donde además hay un riesgo importante, lo que va a pasar es que el precio va a caer. Es decir, yo para comprar tu petróleo tengo que aceptar un descuento más grande. Ese es el punto. Claro. Venezuela además tiene una condición adicional a esto. Nosotros tenemos muy poca capacidad de almacenamiento. Entonces, ¿qué sucede? Como el petróleo se bombea todos los días ininterrumpidamente, porque es más costoso pararlo, bueno, yo estoy, digamos, a merced de esos descuentos, porque yo no puedo guardar el petróleo. Yo no puedo decir, no, mira, tú me lo estás pagando demasiado barato, no te lo va a vender y lo guardo. No es nuestro caso, porque ¿dónde lo metemos? Ponerlo en barcos en el Caribe me sale demasiado caro. Yo tengo que desprenderme del petróleo con rapidez. Y entonces eso me obliga a tener que aceptar los descuentos. Entonces el efecto más duro entre los dos, entre esa merma de producción, vamos a decir que es 1/3 de la producción que se pierde, por lo menos en nuestros estimados, el descuento sí puede ser bien significativo. En la época de máxima presión de Trump, de su primer gobierno, el descuento llegó a estar en el orden del 45%. O sea, si tú piensas hoy que podemos llegar a esos niveles o incluso superiores, porque en aquel momento no había aranceles secundarios, estás viendo entonces un efecto muy fuerte en flujo de caja, en ingresos de petróleo, de dólares, que por supuesto afectan la oferta de divisa y afectan los estimados de inflación y de devaluación. Entonces, por eso nosotros sí creemos que el efecto sobre la economía no es pequeño. Claro, y fíjate que hemos conversado con algunos sectores que algunos muestran preocupación, otros están a la expectativa o directamente dicen que estas son malas noticias. Hablábamos con la gente de Azoquim, por ejemplo, hablábamos con la gente de ANSA ayer. ¿Crees que haya alguien todavía hoy en el país que puede decir que ante estas medidas, mire, esto a mí no me afecta, no me incumbe, no me importa? No creo, Román, es imposible. Obviamente al país le afecta.
le afecta de manera importante. Bueno, te doy un dato, nosotros hemos cambiado, ¿no? Esta era una economía que tenía 3 años creciendo, con todas sus debilidades. No vamos a tener aquí el debate de que eso significa que todo el mundo está bien, porque la gente malinterpreta el crecer como bienestar. Están relacionados, pero no significa una cosa la otra. Es decir, crecer no significa que toda la población en Venezuela esté bien, para nada. Pero sí veníamos, después de haber alcanzado, yo lo llamo un foso, sí, en el 20, en el 21, comenzamos a crecer. Hay 3 años creciendo. Bueno, ese crecimiento se va a ver interrumpido este año. Bien, nosotros este año estamos previendo caída por estas cosas. O sea, nosotros sí estamos viendo un efecto importante, insisto, por la merma del sector de los ingresos petroleros. El petróleo representa una 1/4 parte de la economía, para ser exacto, 26% del PIB, el petróleo. Adicionalmente, los ingresos del petróleo representan casi el 86% de los ingresos totales de dólares de Venezuela, el petróleo, el 86%, de los cuales el 40% viene de estas licencias. Entonces, quien me diga que esto no tiene un efecto, bueno, que me intente cuantificar estos temas, porque yo sí creo que sí lo va a tener, y no es tan sencillo que decir, no lo mando a Estados Unidos, lo mando a Asia. Es verdad, pero eso tiene costos logísticos, costo de transporte, descuento, ¿entiendes? No es lo mismo decir, allá no está Chevron, Repsol, ahora lo produce PDVSA. Bueno, ¿cómo haces el traspaso? ¿Cómo manejas los contratistas? ¿Cómo manejas las cuentas por pagar y por cobrar? ¿Quién vas a seguir trabajando con los mismos contratistas? ¿Entiendes? Entonces, por eso es que también hay un efecto en producción. Claro. Asdrúbal Olivares es nuestro invitado hasta ahora. Asdrúbal, uno que conversa con tantos sectores, uno ve sectores productivos que reportan crecimiento, cosa buena, algunos voceros con declaraciones muy positivas sobre lo que ocurre en economía, destacando algunos de ellos que tienen buenas relaciones con el Ejecutivo, abogando por su parcela, porque su parcela de actividad tenga las condiciones necesarias. Ejemplo, que tenga acceso a divisas por ser sectores de actividad primaria. Entonces, bueno, yo abogo por mi parcela. Uno se pregunta, ¿eso está bien? ¿Se justifica? Sí, pero está bien, es inteligente, porque uno debería ver la economía como un todo, pero la verdad, a la vez, en paralelo, es que aquí hay parcelas, aquí hay sectores, aquí hay zonas, aquí hay realidades dentro de los mismos sectores que son muy distintas, y uno tiene la sensación como que sálvese quien pueda, ¿no? La sobrevivencia del más hábil en este momento. Bueno, estamos así, Román, tristemente. Tú lo has descrito muy bien. Yo lo llamo, es un entorno hostil, salvaje, y es un sálvese quien pueda. Tú lo ves en la dinámica comercial, con lo que pasó la semana pasada y el alza abrupta del tipo de cambio. ¿Qué ocurrió? Bueno, la gente salió a comprar todo lo que podía, con lo poco que tenía para protegerse. El comerciante, bueno, viendo esa avalancha, algunos incluso manifestando problemas, cerraron. ¿Entiendes? Entonces, es una dinámica donde todo el mundo busca la autoprotección, y mientras el sistema colapsa, y tú lo has descrito bien, no es a mi juicio eso no es la solución. Obviamente, hay unas prioridades, alimentos, medicinas, que son elementos muy básicos, pero en realidad tú necesitas construir un entorno macroeconómico sano, competitivo, donde todos los sectores puedan participar y desarrollarse en función, bueno, de sus propias ventajas, y en aras de la prosperidad de las personas, ¿entiendes? Sí. No este tema donde, bueno, porque yo tengo entrada o porque contigo me reúno o yo sí puedo llegar, tú logras algún tipo de beneficio. O sea, esos favoritismos no te ayudan no ayudan. En el mediano y largo plazo. La economía necesita entorno sano, necesita que tú tengas un horizonte de planeación. Una de las cosas más difíciles, por eso es que en Venezuela muchos negocios están en el día a día, en la coyuntura, y les cuesta trascender, porque, bueno, es demasiado rudo. Entonces, ¿cómo vas a pensar tú hoy en, bueno, qué voy a hacer yo dentro de un año?
¿qué voy a hacer yo en 5 años? Si hoy tienes este problema de la brecha, los impuestos, el tema de que si no crecemos, entonces la coyuntura pesa demasiado, impide la capacidad de planificar, la capacidad de proyectar, que es muy importante en economía y en los negocios. Por eso no vamos a dejar de insistir en que tú necesitas construir un entorno sano. El mercado cambiario está agotado. El mercado cambiario ya no da más, necesita una reforma. Yo espero, el gobierno ha hablado de que está actuando en esto, Maduro lo mencionó el viernes en una alocución, ha habido unos cambios en el directorio del Banco Central. De verdad, esperemos que haya algunos anuncios sobre este punto, porque ahí tiene que venir un cambio, porque es imposible para el sector privado manejarse eficientemente con una brecha superior al 40%. Eso no es viable. Las empresas se están descapitalizando, las personas tienen una pérdida brutal de poder adquisitivo, entonces tú necesitas actuar. Asdrúbal, en los 2 minutos que nos quedan, ya que hablamos de aranceles, de los aranceles secundarios, ya que decíamos que Trump ha llamado el día de hoy como el día de la liberación y que va a hacer anuncios a las 4 de la tarde, hora de Washington, bueno, como si no fuera impredecible, me atrevo a preguntarte, ¿qué crees que se anuncie? No, probablemente nuevamente unos aranceles a países, a algunos sectores que él considera clave, y eso por supuesto va a traer, yo creo que va a ser menos de lo que ha dicho, siempre a mi juicio ha jugado Trump, pero efectivamente tiene un efecto importante en la economía. Los aranceles es un instrumento que tú puedes utilizar para lograr ciertos resultados de corto plazo en competitividad. Yo no los rechazo per se, pero usarlos indiscriminadamente y usarlos como una herramienta política y diplomática así sin ningún tipo de criterio va a afectar no solamente la economía global, Román, sino también la propia economía americana, que tiene una dependencia importante de importaciones, y al final un arancel es un impuesto a eso, y eso hace que se encarezca el producto y tiene efecto sobre inflación. Eso está escrito. Entonces creo que vienen tiempos muy complicados a nivel global en términos de inflación, en términos de tasas de interés, que bueno, espero que Trump y su equipo lo sepan calibrar, porque no estamos hablando de cualquier economía, estamos hablando pues de la economía más importante del mundo, que tiene la moneda en el que se hacen el grueso de las operaciones en el mundo, así que los efectos son muy significativos. Bien, Asdrúbal, gracias por este tiempo. Feliz día. No, a ustedes. Saludos. Un gusto. Asdrúbal Olivero, socio director de Ecoanalítica. Son ahora las 7:33. Aunque sea un par de minutos de Sugar Ray, el tema es cada mañana. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.